granito de arena. Bendiga a cada uno de ellos, Señor mi Dios. Bendiga a su hermano que condimentó ese alimento, Señor mi Dios. Así también le vamos a pedir y suplicar que bendiga a nuestro hermano Javier, porque él va a hablar de su consejo. Siempre, Señor mi Dios, ponga su bendito y Espíritu Santo sobre de él, y que hable, Señor mi Dios, al corazón de toda esta congregación. Que sea, Señor mi Dios, esas palabras como esa miel, Señor mi Dios, dulces al paladar, que permanezcan en nuestro corazón y hagan crecer a este hombre espiritual, que tanto, Señor mi Dios, tiene sed de justicia de usted. Que nunca nos falte su palabra, Señor Padre, y que nunca falten sus hijos, que siempre lleven las buenas nuevas de salvación. Y bendígalos, Señor mi Dios, fortalézcalos, y que siga creciendo su bendita iglesia en el conocimiento de su bendita palabra. Gracias le damos por todo, y todo esto se lo pedimos en el nombre bendito de su Hijo amado, nuestro Rey y Salvador Cristo Jesús. Amén. Así puestos de pie, mis amados hermanos, pues ahora recibamos a nuestro hermano Javier Flores, diácono de la Iglesia de Dios, con la palabra de nuestro Dios. Adelante, hermano. Paz a vosotros, hermanos. Una hermosa escuela, ¿verdad? Bien, pónganse cómodos, hermanos. No tan cómodos para que no se me vayan a dormir. Vamos a reflexionar, hermanos, en la palabra de nuestro Dios. Fíjense que yo traía otro tema. Yo voy a tomar el lugar de mi hermano Pedro Moreno, ya que él está un poquito enfermo, hermanos. Y pues voy a tomar su lugar. Yo traía otro tema, pero ya escuchando, hermanos, que la escuela estuvo muy interesante, ¿verdad? Nos hace reflexionar cómo es que nosotros logramos llegar a bautizarnos. Muchos de los que estamos aquí ya somos bautizados, hermanos. Mi hermano Otoniel dijo algo muy bien, hermanos, que es bautizo, es sumergir a alguien completamente en las aguas, ¿verdad, hermanos? ¿Qué simboliza eso, hermanos? La muerte del hombre viejo, hermanos, y al salir es nuevo hombre, hermanos. Fíjense, hermanos, que hay un proceso para llegar al bautizo. Nuestro Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles: toda potestad me ha sido dada, id y predicad el evangelio a toda criatura. Y entonces ahí viene el requisito que nuestro Señor Jesucristo le da a los apóstoles para que ellos lo lleven a cabo. Dice, enseñándoles. ¿Qué es lo que tiene que hacer primeramente, hermanos? La persona necesita recibir enseñanza, hermanos. ¿Y por dónde entra la enseñanza? Por el oír, ¿verdad? Entonces, al ir recibiendo la enseñanza, va a llegar el punto, hermanos, donde esa persona va a llegar ¿a qué? Al arrepentimiento. Fíjense cómo va por fase, hermano, por etapas. Primero es la enseñanza, después la persona llega al convencimiento y al arrepentimiento, hermanos, y entonces decide el paso más importante, que dice que es el bautizo, ¿verdad? ¿Y para qué sirve el bautizo, hermanos? Para el perdón de los pecados. Fíjense cómo va todo hilado, hermano, todo va también engranado, hermanos, porque todo está sincronizado. Primeramente el hablarle, el arrepentimiento, el bautismo. Pero hay algo muy importante, hermanos. Dice ahí que el que creyere y fuera bautizado, ¿qué va a pasar? Será salvo. Nosotros los que creemos en la palabra de nuestro Dios conforme a la doctrina, hermanos, sabemos que hay dos nacimientos, ¿verdad? O pudiéramos decirlo tres: el nacimiento normal que tenemos como seres humanos, el nacimiento del agua, hermanos, y en el último párrafo de la escuela dice que al bautizar se inicia ¿algo qué? Algo nuevo, hermanos. Es la gestación del hombre para que llegue al nacimiento ¿de qué? Del Espíritu. Entonces, sí, ya ven, hermanos, cómo nuestro Dios antes de bautizarnos va gestando una nueva criatura.
al llegar al arrepentimiento y al bautizo, esa criatura debe de dar ¿qué? Frutos, hermanos, frutos. Y esos frutos deben de mantenerse por toda nuestra vida, hermanos, porque de ahí depende que el hombre, el nacimiento de espíritu se lleve a cabo en nosotros. ¿Qué es cuando nosotros, hermanos, llegamos al arrepentimiento? Es una manera de reconocer que nuestro Dios pues nos da todas las cosas, hermanos, y es una conversión del hombre aquel hombre que no le servía a Dios, y ahora hace una conversión, hermanos, para que todo su ser le sirva al Todopoderoso. ¿Se acuerdan? Mi hermano Luis dijo algo del apóstol San Pablo. Fíjense, hermanos, que el apóstol San Pablo dice: fariseo, yo soy fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, irreprensible. ¿Cumplía la ley, hermanos? Sí, hermanos, sí la cumplía. Pero hubo una conversión en el apóstol San Pablo. Sí, hermanos, porque él a quién perseguía, a la iglesia, y no la perseguía para predicarles, ¿verdad que no? Perseguía, hermanos, para maltratarlos, para llevarlos ante el tribunal y, hermanos, darles muerte. Les tenía un coraje, hermanos, pero cumplía los sábados, sí lo hacía, hermanos. Era celosísimo, ¿verdad?, de la ley, hermanos, pero nuestro Señor Jesucristo dice: no dejes de hacer una cosa por otra, o sea que tienes que hacer las dos cosas. Entonces, hermanos, me gustó el ejemplo que nuestra hermana Ruth nos dio. ¿Por qué, hermanos? Porque en la conversión que hizo el apóstol San Pablo, ¿cómo se entregó él a la iglesia? Sin límite, hermano. No dijo, pues mira que esto sí, no, él se entregó, hermanos, sin límite. Dio su vida por la iglesia, tanto así que se recuerdan que cuando él se iba a partir de un lado a otro, ¿qué hicieron? Se despidieron de él, y dice que muchos hermanos lloraban porque el apóstol San Pablo iba a ir a otro lado, hermanos. Pero entonces esa fue la conversión, hermanos, del apóstol San Pablo, que entonces comenzó a servir a la iglesia con todo su corazón, y aquel hombre que la perseguía después fue el hombre que hermanos, que la instruía en las cosas de nuestro Dios. Fíjense la conversión que hay que hacer, ¿verdad? Ahora bien, hermanos, miren, vamos a ir al primer libro de las Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Hermanos, vamos a dar la palabra de Dios, pero no vaya a acontecer como hay ocasiones que luego dicen: hermanos, usted lo está diciendo por mí, ya pare. No, esto es palabra de Dios, porque estamos aquí para qué, hermanos, para reflexionar. Parece que el hermano Miguelito en su aportación dijo, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo paga por nuestros pecados, pero de ahí en fuera, ¿qué va a acontecer? Hermanos, fíjense, ahí evangelizando me dice un señor, dice: oye, y si yo pago el carro, si yo pago, ese señor debe el carro y yo lo pago, ¿hay razón para que él siga pagándolo? Le dije: no hay razón. Pero si él se echa otra deuda, digo, ¿usted va a venir a pagar? Dice: no, ya no. Digo, pues también así es en las cosas de nuestro Dios, hermanos. Sí tenemos un abogado que, ¿para qué sirve, hermanos? Para defender, aunque él sepa que es culpable de la persona, la está defendiendo porque ese es su trabajo. Pero ¿quién tiene la última decisión, hermanos? El juez. Y así es en las cosas de nuestro Dios. Nosotros después del bautismo podemos pecar, sí, tal vez, y nuestro Señor Jesucristo va a seguir intercediendo, sí, pero ya el sacrificio que él hizo, ya no, hermanos. Él va a seguir intercediendo porque es bueno, porque nos ama. Pero ya, hermanos, el pecado está ahí. Ya, hermanos, es como una ropa blanca cuando le cae mi hermano que es pintor, le cae una pintura que ya se pega, ya no se le quita, ¿verdad, hermano? Y aunque le esté, ahí quedó. No, aunque le eche clarasol, se pone más blanca la ropa, pero la mancha ahí queda, hermano. Cambia de color. Entonces vamos a ir al primer libro de las Crónicas, capítulo
les dije, ¿qué capítulo, hermanos? 28, hermanos. No me confundan, por favor. 28:9. ¿Cómo dice? Primer libro de las Crónicas, 28:9. Amén. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Y tú, Salomón, ¿qué dijo? Dice, conoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón ¿qué? Perfecto, hermanos. Cuando nosotros llegamos al arrepentimiento de bautizarnos, en la conversión que nosotros hacemos, hermanos, tenemos que servirle a nuestro Dios con un corazón perfecto, recto. Dice la palabra del Eterno, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo dice, mira, hay mandamientos que son muy importantes. El primero es amarás a Dios con todo tu corazón. Y el segundo, ¿qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se encierra, dice, toda la ley, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Salomón, ¿qué escogió? Servirle a Dios, ¿verdad? Pero la palabra del Eterno dice ahí que nuestro Dios escudriña en nuestros corazones. Nos escudriña, hermanos, porque Él nos formó y Él nos dio la vida. Y Él sabe nuestros pensamientos y sabe nuestros deseos, sabe todo de nosotros. No podemos esconderle a nuestro Dios absolutamente nada. Entre nosotros, sí, hermanos, nosotros podemos escondernos unos a otros algo, hermanos. Sí lo podemos hacer, ¿verdad? Porque yo me puedo elegir como una persona perfecta dentro de la congregación, hacer ver que soy perfecto, ¿va? Pero en realidad, ¿quién es el que conoce mi corazón, hermanos? Nuestro Dios. Y sabemos que siendo yo uno de ellos, hermanos, decía un hermano en la reunión, hermano, el predicador no debe decir que siendo el primero. No, sí, la palabra de Dios dice, tú que predicas, predícate a ti mismo. Debemos de iniciar ¿por quién? Por nosotros, ¿verdad, hermanos? Porque somos los que estamos alimentando al pueblo con la palabra de Dios. Entonces, miren, dice ahí que nuestro Dios escudriña el corazón. ¿Qué pasó cuando Satanás, hermanos, deseaba el lugar de nuestro Dios? Dice que nuestro Dios escudriñó y se dio cuenta que tenía malos pensamientos, hermanos. Y así es en nosotros. Yo les hacía referencia al apóstol San Pablo, hermanos, porque él tenía malos pensamientos en contra de la iglesia, sí, pero cuando nuestro Señor Jesucristo le habla, su corazón se compunge, hermanos, y decirle servirle a Dios con todo su corazón, pero de una manera limpia, hermanos, como aquí dice el texto, ¿verdad? Sírvele a Dios con todo tu corazón de una manera recta, de una manera perfecta y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña el corazón, hermanos. Entonces, miren, es primera carta de San Juan 5:17, como dice, hermanos. Vamos a seguir con el tema, porque sí, hermanos, nosotros hablamos de que sí, los hermanos jóvenes deben de bautizarse, ¿verdad? Porque es bueno, porque es para la salvación. Sí, hermana. Sí, así es, primera de San Juan 5:17, ¿verdad? Bueno, hermanos, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Dice así, toda maldad, ¿qué dice? Es pecado, hermanos. Delante de Dios, miren, voy a poner un ejemplo. Si yo voy a la tienda y me robo un dulce, hermanos, ¿un dulce qué es? Casi nada. ¿Cuánto valdrá un dulce? 25 centavos, 50 centavos, no sé. Un dulce, ¿va? Un dulcecito. Pero llega otro
y él se roba $1,000. Así, llega y roba y $1,000. Y los dos somos presentados ante el juez. ¿Ustedes creen que el juez me va a juzgar igual uno al otro? Tiene que juzgar, hermanos. ¿Por qué? Porque en la ley dice es robo. Y no importa que haya sido un dulcecito pequeño o una cantidad de dinero enorme, hermanos. Es lo mismo. Así también cuando nosotros pecamos, sea chico o sea grande el pecado, hermanos, dice que la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte, hermanos. Entonces debemos de estar conscientes que si nosotros nos bautizamos es porque hemos decidido hacer un cambio. Mi hermano decía que vienen hermanos pues ahora sí que los sufrimientos y todo, pero en realidad, hermanos, cuando habla de una palabra, cuando habla de que va a haber se puede decir, nosotros decimos que son pruebas, pero en realidad, hermanos, nosotros debemos de estar conscientes que al bautizarnos se nos va a hacer más difícil, ¿cómo les diré?, el cambio, porque nuestro Dios nos dice, mira, ya no vas a hacer esto y esto, y como nosotros estábamos viciados en aquel hombre, nos va a costar trabajo, hermanos, ¿verdad? Y lo que dijo mi hermana me llamó mucho la atención, y fíjense que me puse a meditar en el caballo de carreras. Para que llegue a la meta, ¿qué tiene que hacer, hermanos? Correr a toda velocidad, ¿verdad? Pero sí le ponen, hasta ahorita le ponen así algo aquí, hermanos. ¿Para qué le ponen algo aquí, hermanos? Para que no, porque imagínense, dice, va corriendo y voltea y dice, ay, este caballo ya casi me alcanza, y le acelera, ¿no? Y luego voltea por acá, ay, este otro caballo, y más. Y a veces se cansa o se va a tropezar en tanto estar mirando así para los lados. ¿Qué va a pasar? Se puede tropezar el caballo y hasta el jinete va a ir volando y ya no llegó a la meta. Así también nosotros, hermanos. Se enoja y dice, ay, mira, este está haciendo mejor que yo, y esto no puede ser. Entonces, hermanos, la conversión tiene que ser en todo el aspecto, hermanos, tanto espiritualmente como literalmente, porque dice la palabra de nuestro Dios que la lucha es con la carne, el espíritu con la carne y la carne contra el espíritu, hermanos. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, también iniciamos una lucha con nosotros mismos por lograr el cambio, hermanos, lograr esa conversión a la cual nosotros hemos sido llamados. Fíjense, hermanos, que ahí dice en Efesios capítulo 4, versículo 22. Entonces ya sabemos, hermanos, que toda maldad, ¿qué es? Es pecado, y que nuestro Dios escudriña los corazones de cada uno de nosotros. Fíjense que a veces sí es cierto, hermanos, cuando alguien no viene, ¿qué es lo que empezamos a decir? Míralo, ya está transgrediendo, segurito anda haciendo algo malo, pero tal vez no sabemos la razón por la cual no pudo venir, ¿verdad? Entonces, hermanos, decía mi hermano Catalino Grande, ¿verdad? Decía, pues es que todos pecamos de una forma o de otra, pecamos, hermanos, pero no debería de acontecer eso si nosotros hemos nacido con una nueva mentalidad y con un nuevo pensamiento. Tristemente, hermanos, no es así. Miren, Efesios 4:22, ¿cómo dice, hermanos? ¿El que sigue? Amén. Fíjense, si regresamos al 22, ¿cómo dice? A que dejemos la manera pasada de vivir. Cuando nosotros nos bautizamos, hermanos, ¿recuerdan a la mujer que la agarraron en el adulterio, hermanos? ¿Qué aconteció? Dice que llevaban piedras, ¿para qué? Para matarla, ya iban decididos, ¿sí o no? Y le dicen a Jesús, pues ¿tú qué piensas? Dice, porque en la ley de Moisés dice que esta mujer debe de morir. ¿Y qué dijo?
el que esté libre de pecado, mátela, tire la primera piedra. ¿Y qué pasó con ellos? Dice que empezaron a pensar en ellos, ¿no? En lo que ellos habían hecho. ¿Y qué hicieron? Se fueron, hermanos. Y quedó la mujer con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué le dijo? ¿Dónde están los que te acusan? No, pues no hay ni uno. Pues yo tampoco te condeno, porque el Hijo del Hombre, ¿qué dice? No viene a condenar, sino a salvar, hermanos. Vete y no peques más. Cuando nos bautizamos, esa es la condición, hermanos. Nuestros pecados son todos, hermanos. Dice que aunque sean rojos como el carmesí, hermanos, nuestros pecados son limpios, son limpiados, son quitados, son borrados. Como aquel hombre que iba a ser condenado, fue condenado, hermanos, a la silla eléctrica, a la muerte, y el gobernador, hermanos, lo absolvió. Dijo, ¿saben qué? No, se le dio otra oportunidad de vida. Sí, así nosotros estábamos en esa condición, hermanos. Nuestro Dios, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nos da una oportunidad de vida. Pero dice, entonces tienes que dejar toda la manera pasada de vivir y renovar tu mente en pensamientos buenos para servirle a Dios. Por eso yo les puse el ejemplo del apóstol San Pablo. Él se renovó, hermanos. Sí, porque él perseguía a la iglesia para matarlos, hermanos, para hacerlos sufrir. Pero cuando fue tocado el corazón de él, se convirtió de una manera, hermanos, dice que cuando él llegaba, los cristianos, ¿qué hacían? O los de la iglesia, ¿qué hacían? Le tenían miedo. Pero él tuvo que trabajar muy duro, hermanos, para que después ese temor que tenían hacia él se convirtiera en amor y se convirtiera, hermanos, en lo que ya conocemos en la historia del apóstol San Pablo. Entonces nosotros tenemos que tener una mente renovada, hermanos. ¿Por qué? Miren, vamos a ir a Gálatas 5. Yo sé que todos lo sabemos, hermanos, pero es que precisamente muchas veces nosotros tenemos esa debilidad, se puede decir. Y el ejemplo que pusieron del caballo es bueno, y yo les voy a decir por qué. Porque a veces nosotros nos fijamos en los demás, cómo está haciendo y nosotros nos erigimos como el que mejor hace las cosas, como el que anda más bien. Pero dice, yo escudriño tu corazón y yo sé tus pensamientos y sé todo lo que tú hablas y lo que tú dices y lo que tú piensas. Y delante de Dios, hermanos, entonces, ¿qué podemos ser si tenemos pensamientos adversos? Pues reprobados. Por eso les decía, ¿aquí nos podemos engañar unos a otros? Sí, hermanos, sí. ¿Pero a Dios lo podemos engañar? No, hermanos, no se puede. Y Él conoce nuestros corazones. Entonces, ¿tenemos que trabajar en ese aspecto o no? Miren, Gálatas 5:16, ¿cómo dice, hermanos? Vamos a leerlo. Dice, digo pues, andad ¿dónde? En el Espíritu, y no vas a satisfacer la concupiscencia ¿de qué? De la carne, porque la carne, ¿qué es lo que desea, hermanos? La carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Y estas dos cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisieres. Mas si sois guiados del Espíritu, no estás bajo la ley. Adelante. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahí es donde vamos, hermanos. Por eso yo les decía, hablamos de que sí, vamos a adoctrinar, pero también nuestro estado espiritual, ¿cómo está? Nuestra persona interior, ¿cómo estamos, hermanos? ¿Tenemos todavía alguna de esas de esos ejemplos que dan en esa escritura, en ese versículo, hermano? Dice, miren, son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la disolución, idolatrías, hechicerías. ¿Qué dice ahí? Enemistades. ¿Habrá enemistades en la iglesia, hermano? Sí las hay, y estamos reprobados delante de Dios. Estamos reprobados.
Y yo pudiera sentir, según yo, el más amoroso de todos, pero si yo tengo eso, hermanos, miren, tengo celos, tengo iras, tengo enemistades, mi hermano contra el otro. ¿Sabes qué? Es que mi hermana o mi hermano fulano es así. Pues yo no me dejo, yo voy a ser peor que ella o peor que él. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Son siendo iguales. Y aparentemente yo pues soy recto y todo, pero si yo comienzo a hacer como es ella, ¿qué pasa, hermanos? Igual los dos estamos transgrediendo la voluntad de Dios, nada más que ella primero y después yo. Y yo bueno, y dice, miren, dice así: disensiones, herejías, adelante, hermanos, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de los cielos. Yo, hermanos, hay algo de lo que se agrada a nuestro Dios. Dice ahí en Samuel, hermanos, capítulo 15, versículo 22, ¿cómo dice ahí? ¿De qué se agrada a nuestro Dios, hermanos? ¿Mande? Libro, capítulo 15, 22. Sí, hermano. Amén. ¿Qué es lo que habían hecho ellos, hermanos? Ellos habían ofrendado a nuestro Dios muchos sacrificios, pero ¿qué dice el profeta Samuel? ¿Se agrada a Dios de esos sacrificios o se agrada a Dios que le obedezcamos? Que nosotros le debemos de obedecer, hermanos. Pero entonces, si yo tengo esa carnalidad de andar en disensiones, de andar en pleitos, en contiendas, ¿le estaré agradando a mi Dios, hermanos? No. Y así pudiéramos pasar a entonar alabanza, a orar y ayunar y todo lo que ustedes quieran, pero si no obedecemos a lo que dice nuestro Dios, eso no le agrada, porque dice que lo que Él quiere es la obediencia. Entonces, no dejemos de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, porque es el complemento, hermanos, para que ese hombre se vaya gestando y se logre el nacimiento del espíritu, porque de lo contrario vamos a quedar como un aborto, hermanos, de algo que no se pudo gestar. Cuando un bebé se va gestando en el vientre de la madre y pasa algo, ¿qué pasa, hermanos? Muere y ya no llegó al tiempo que era necesario para que él pudiera nacer y ver la luz. Así también nosotros, ahorita nos bautizamos, hermanos, a la verdad estamos bautizados y dice que el bautizo sí nos salva, y sí, porque es palabra de Dios, pero tenemos que caminar en integridad delante del Eterno para poder lograr la salvación. Pero si yo tengo y miren, hermanos, dice que el árbol por su fruto se va a conocer, hermanos. Aunque muchas veces queremos disimular y engañar, muchas veces sí tenemos sentimientos adversos. Se mira, hermanos, y se echa de ver. Y es lo que a Dios no le agrada. Si yo vengo aquí el sábado para tener un sentimiento adverso contra mi hermano, contra mi hermana, ¿creen que estoy haciendo lo correcto? No, hermanos. Entonces, ¿qué debe desecharse de mí? Ese sentimiento. Mi hermana puede, miren, si nuestro Dios nos juzgara conforme a nosotros juzgamos, créanme que ya nos hubiera dejado de hablar y nos hubiera desaparecido, hermanos, ¿verdad? Porque dice que Él escudriña nuestro corazón y sabe nuestras intenciones. Él conoce, hermanos. Entonces, si Él nos juzgara así, hermanos, créanme que toda la humanidad estuviera ya polvo, sin nada, hermanos. Pero Él nos tiene paciencia y nos tiene amor. Y nos da la oportunidad de reflexionar. Fíjense, todavía nos da la oportunidad, pero nosotros no, ¿verdad? Nosotros hace alguien una cosa y no, ya le damos duro y le damos y le damos y le damos y no conforme voy y le digo al otro, le digo al otro, le digo al otro, le digo, y eso, hermanos, delante de Dios, créanmelo, que es incorrecto.
no es bueno. Entonces, ¿mande? Vamos a ir a Romanos 6, 17, hermanos, y después regresamos a Gálatas. Entonces, sí, hermanos, cuando nosotros nos decidimos hacer una conversión, debemos de luchar con eso, hermanos, con nuestros propios sentimientos, hermanos. Dice ahí que el bautizo nos salva, no quitando las ¿qué? Las inmundicias de la carne. ¿Mande? Sí, ¿verdad? Dice, mira, cuando nos bautizamos, hermanos, debe de haber una conversión por nosotros mismos, ¿no? O me van a decir que cuando me bautizo ya se me quitó ¿cómo les diré, hermanos? Miren, cuando un niño nace, hermanos, busca la protección de la mamá, ¿verdad? Y siente el amor por su madre y siente el amor por su padre. Tanto así que cuando alguien que no conoce bien el niño, ¿cómo el niño percibe, hermanos? Lo abraza, ¿qué comienza a hacer? A llorar. Y cuando se lo dan al papá y a la mamá, ¿qué pasa? Se calma, hermanos. ¿Por qué? Porque él conoce el sentimiento nada más de amor y protección del padre. Pero ya conforme el niño va creciendo, ¿qué va pasando, hermanos? Tristemente se van desarrollando otros sentimientos contrarios a la voluntad de Dios. Por eso dice que Él nos hizo perfectos, pero nosotros nos vamos buscando nuestras propias cuentas y después decimos, pues Dios mío, es que yo soy el mejor de todos, soy el más bueno y me pasan. No, es que estamos fallando en algo y nuestro Dios nos está llamando la atención de una forma o de otra, hermanos, para que nosotros podamos llegar de verdad a una conversión completa, hermanos. Entonces, vamos a ir ahí donde, ¿qué les dije, hermanos? Romanos 6, 17, hermanos. Vamos a ir a Romanos 6, 17, y dice así, miren. Pero gracias a Dios, que aunque fuiste siervos del pecado. ¿Quién da las gracias a nuestro Dios? El apóstol San Pablo da las gracias por nosotros, hermanos. Pero gracias a Dios, que aunque fuiste siervos del pecado en un tiempo, hermanos, habéis obedecido de corazón. ¿Recuerdan lo que Samuel le dijo a Salomón? Obedece a nuestro Dios o sírvele a Dios con un corazón ¿qué? Perfecto, hermanos. Dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. El que sigue, y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. ¿Qué es justicia, hermanos? Son los mandamientos, hermanos. Dice que en otro tiempo nosotros los transgredíamos y que éramos pecadores, ¿verdad, hermanos? Pero dice que una vez entregados a nuestro Dios, entonces debemos de libertarnos de ese pecado, y ahora somos siervos ¿de quién? Del Todopoderoso, hermanos. Y entonces, como siervos del Todopoderoso, ¿tenemos que seguir en el camino en que estábamos, hermanos? No, porque ya nos hemos reformado y la palabra de Dios ha penetrado en nuestro corazón y nos ha hecho que nosotros entendamos, como aquel verso que dice que cuando el apóstol San Pedro le dijo a los de Israel, ustedes mataron a nuestro Señor Jesucristo, pero Dios lo ha exaltado. ¿Y qué dijeron ellos? Híjole, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues bautícense para el perdón del pecado. Así también nosotros, hermanos, cuando decidimos servirle a Dios, nuestro Señor Jesucristo paga por todos nuestros pecados. Pero dice ahí que entonces nosotros debemos ser siervos de la justicia. ¿Y la justicia a quién representa? A los mandamientos. ¿Y los mandamientos a quién representan? A nuestro Dios Todopoderoso, hermanos. Entonces, si somos siervos de Dios, ¿tendríamos que andar en la oscuridad? Ya no, hermanos. Ahora, si somos injustos, no andamos, ¿verdad? Pero entonces ahí viene, ¿qué es la injusticia? Pues es primeramente transgredir los mandamientos y vamos a regresar a Gálatas 5, hermanos. Eso es ser injusto, hermanos. Tener esa clase de sentimientos que son contrarios a la voluntad de Dios. Gálatas 5, 18. El que sigue, a ver, el que sigue 19. Y a ver, léalo, hermana.
Si se nos preguntara a los que estamos aquí, hermanos, ¿ustedes tienen algo de eso? Diríamos inmediatamente que no. No, ¿cómo cree? No, pero a veces en la forma, de hablar y en la forma de actuar, hermanos, se deja ver que todavía muchos de nosotros tenemos esos sentimientos adversos a la voluntad de Dios. Sí, el que sigue el 22, y ahora viene donde nosotros debemos de dar fruto, porque el bautizo, hermanos, muere y nace, y entonces para poder trascender a la vida eterna, hermanos, miren qué dice, mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Caridad. Fíjense, hermanos, nosotros luego decimos, no, pues es que si hablan mal de mí ya sufro, si no me saludan sufro, y si me dicen de cosas sufro. Pero en realidad, hermanos, el sufrimiento, de verdad, un sufrimiento como el que pasaron los apóstoles, no lo tenemos, hermanos. Si muchas veces con que no nos saluden o nos hablen mal, andamos bien enojados, con que nos digan una cosa pequeñita, andamos bien iracundos. Imagínense si nos pasara, ¿mande? Imagínense, hermanos, imagínense cuando a nosotros, hermanos, nos pasara algo como les pasó a los apóstoles, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo por eso les decía hace un momento, cuando alguien hace algo, luego lo señalamos, ¿verdad? Es que él es así. Pues si él es así, yo voy a hacer más todavía. ¿Es correcto? No, porque dice que tú que eres espiritual, ¿cómo debemos de exhortarlo? Con amor y espiritualidad. Pero si yo empiezo a echar pleito y a hacer, de por sí un hermano es conflictivo y yo me uno a él a echar pleito, ¿qué va a pasar? Pues ya son dos, y luego decía un hermano, cada quien tiene su seguidor, ¿no? Pues yo me uno a esta ¿y qué está pasando, hermanos? Disensiones, contiendas, iras, y todo eso, hermanos, lo hacemos muchas veces y estamos reprobados delante de Dios, hermanos. Por eso dice que los frutos del Espíritu, ¿qué debe de haber? Gozo, paz. ¿Qué es la paz, hermanos? Dice, buscar la paz unos con los otros, hermanos. ¿Qué es la paz? Pues si mi hermano es así, ¿qué voy a hacer? ¿A unirme a pelear con él? No, al contrario, hermanos. Voy a ser tolerante, hermanos. ¿Cómo es un niño cuando pelea con otro niño, hermanos? Se dan bien duro, ¿verdad? Principalmente cuando son dulces, o juguetes, y se están jaloneando y un niño ya le pega y el otro le pega. ¿Y qué pasa dentro de 2 o 3 horas? Como si nada, se les olvidó y se andan abrazando. Ese es un amor genuino, hermanos, un amor puro, y así debería de ser entre nosotros, exhortarnos unos a los otros con amor, con paciencia. Pero muchas veces las exhortaciones, como yo les dije, siendo yo el primero, a veces nos enojamos, ¿verdad? Pero ya después reaccionamos y decimos, no, pues sí tiene razón. Pero hermanos, también el que exhorta va a ser exhortado, porque también ha cometido otros errores. Entonces debemos en el poco caminar que llevo en la doctrina, hermanos, hay veces que si mi mujer me está cometiendo algo mal, trato de defenderla por todos lados. No, que es que mira, ¿no? Y si mi esposo está haciendo mal, también trato de justificar, y eso no es correcto, hermanos. Eso no es, porque si mi esposa está cometiendo un error, tengo que decírselo. Y si mi esposo está haciendo un error también. Pero si yo me pongo a apoyarla y ayudarla, y que no, pues sí, que tú, y me empiezo a pelear con todos, ¿qué va a pasar, hermanos? No voy a componer a mi mujer, entonces, o a mis hijos. Por eso les digo, muchas veces, hermanos, vemos que alguna persona no se acerca a la iglesia, y lo primero que decimos, no, es un malvado pecador, un malvado esto, un malvado el otro, pero en realidad no sabemos la causa, hermanos, no sabemos. Entonces, hermanos,
pues ya depende de nosotros, ¿verdad? Que la gestación llegue a su punto. Nuestro Dios ya nos puso todos los medios, pero ahora ¿qué depende? Que nosotros lo hagamos y caminemos delante del Todopoderoso, hermanos. Dice ahí, hermanos, en Salmo 139. No, sí, Salmo 139, 23, hermanos, como dice. Sí, adelante, hermano. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos. ¿El que sigue? Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amén. Fíjense, hermanos, la petición de quién. ¿De quién hizo esta petición, hermanos? El rey David, ¿verdad? ¿Y qué dice? Examíname, Dios. Porque él sabía que él conocía los deseos de David y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos. Escudriñame porque tú sabes mis pensamientos, dice. Y ve si hay en mi camino de perversidad, hermanos. Cuando nosotros le pedimos a nuestro Dios que su Santo Espíritu nos guíe, hermanos, como aquí está escrito, dice, mira, examina si en mí hay un camino perverso, si hay un pensamiento contrario a tu voluntad. Ese, hermano, es una petición de ayuda que estaba haciendo el rey David a nuestro Dios. Por eso es necesario que nosotros nos dejemos guiar por el Santo Espíritu del Eterno, hermanos, y decir estas palabras, porque sí son buenas, que Dios nos examine a cada uno de nosotros, y nosotros debemos de prestarnos para que lo haga. ¿Y qué dice? Y si tú hallas en mi camino de perversidad, es lo que quiere dar a entender, guíame, exhórtame, ayúdame y guíame en el camino eterno, hermanos. Solamente así. Pero cuando ahí en el libro de Cantares, hermanos, no vamos a ir, pero en el libro de Cantares hay una hermosa historia donde dice que la amada ya estaba en su lecho para dormir, para descansar, y dice que el amado va y le toca la puerta y le dice, ábreme, amada mía. ¿Y qué dice ella? ¿Cómo te podré yo abrir si me he lavado mis pies? Y dice que la mano del amado entró y que quería abrir. Después dice que dejó de escucharlo y que dijo, ¿dónde está mi amado? Mi amado se ha ido. Y dice que salió a las plazas y preguntó por él. ¿Pero qué pasa? Ya no lo encontró, hermanos. Por eso dice la palabra de nuestro Dios, que lo busquemos mientras que puede ser hallado, hermanos. Entonces, ahí ¿qué es lo que está haciendo? ¿Hacia dónde nos lleva esa reflexión del libro de los Cantares, hermanos? A que nuestro Dios todos los días nos va hablando. Mira, cambia. Mira, yo te escudriño. Camina, yo te voy a guiar en el camino perfecto. Pero muchas veces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Le hacemos caso a qué? A la carne, a los deseos carnales, hermanos, y no le hacemos caso al consejo de Dios. El consejo de Dios va a ser siempre un consejo bueno, ¿o no? Sí, hermanos, nosotros siempre nos aconsejamos a nuestros hijos para que les vaya bien o para que les vaya mal. Para que les vaya bien, ¿verdad? Y los vamos preparando, hermanos, para que ellos sigan el camino de Dios. Pues así la palabra del Eterno nos redarguye y nos enseña el camino que va hacia la eternidad, hermanos. Entonces, ¿debemos de trabajar en nosotros, hermanos? Sí. Muchas veces dicen que el enemigo no es el que anda allá afuera, hermanos, si nosotros somos nosotros mismos. Entonces, ¿debemos de hacer un autoexamen nosotros mismos, hermanos? Sí, autoanalizarnos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la palabra de Dios. Porque nosotros le podemos alegar a un hermano. Por ejemplo, si un hermano me dice, usted, hermano Javier, esto, yo le digo, no, pues tú también. ¿Cómo vamos a terminar?
mal, porque tanto él es culpable y yo y todo, pero delante a nuestro Dios le podríamos decir, tú eres así. No, hermanos. Entonces, ¿cómo debemos de autoanalizarnos? Pues con la palabra de Dios e ir adquiriendo un poco más de espiritualidad para poder así redarguir a los hermanos. Dice, tú quieres despertar, pues redargúyelo, pero siempre pensando en que tú también puedes ser o caer, ¿verdad? Pero donde sí no le agrada a Dios, hermanos, es cuando nosotros nos vestimos con un vestido de perfección, ¿cómo les diré? Como de, ¿mande? De santidad y no lo somos, de perfección y no lo somos. Miren, el hombre que subió a orar, dice que estaba un fariseo, ¿no? Y que estaba un publicano, hermanos. ¿Qué decía el fariseo, hermanos? Dios mío, te doy las gracias porque no soy como este que está aquí al lado, ¿verdad? Dice, mira, yo diezmo, yo cumplo, yo esto, yo el otro, y así se fue haciendo una lista enorme, hermano, pensando que él iba a ser delante de Dios, lo iba a poner como en un lugar especial, ¿no? Y después, ¿qué hizo el que estaba al lado? El publicano, ¿qué decía? Perdóname, Señor. Dice que lloraba y decía, sé propicio a mi pecado, porque sí, él reconocía, hermanos, que estaba falto delante de Dios. Pero el otro reconocía, no, hermano, al contrario, él solito se ensalzaba y se quería hacer notar delante del Eterno que él era perfecto. Pero ¿quién salió más justificado? Dice que el que reconoció sus faltas. Hermanos, cuando nosotros reconocemos las faltas que nosotros hacemos, eso nos va perfeccionando, nos va ayudando a ser mejores día a día. Cuando no reconocemos, hermanos, entonces entra lo que dice ahí, pues somos orgullosos, hermanos, y delante de Dios a eso no le agrada. Pero si nosotros somos humildes delante del Eterno, entonces vamos a reconocer que sí estamos fallando en algunas cosas. ¿Y qué vamos a hacer, hermanos? A seguir igual, ¿verdad? No, trabajar arduamente, porque, hermanos, dice la palabra que mientras que esté el día se pueden hacer las cosas, pero ya en la oscuridad, ¿qué pasa? No se puede, hermanos. Mientras que estamos vivos, hermanos, tenemos esa esperanza y tenemos la oportunidad de una conversión realmente hacia nuestro Dios. Pero el día que ya morimos, ¿qué dice? Se acabó, hermanos. Por eso dice que hay tiempo de llorar, tiempo de alegría, tiempo de odiar, tiempo de amar, tiempo, hermanos. Si nosotros tuvimos un tiempo en el que estábamos queriendo hacer, ¿cómo les digo? Como tener sentimientos contrarios hacia un hermano, ese tiempo que termine, hermanos. Y ahora que venga el tiempo de amar, el tiempo de estar en unidad con nuestro Dios, con su Santo Espíritu, con todos nosotros, hermanos. Ese es el primer amor, ¿verdad? Recuerdan el canto que dice, mira, pues recuerda de dónde yo te saqué, recuerda. Entonces, nuestro Dios nos ha dado una oportunidad, nos ha limpiado en el bautizo, hermanos. Sí, el hombre carnal, el hombre lleno de pecado y pecaminoso, que estaba en contra de la voluntad de Dios, cuando nos bautizamos, ¿qué pasó? Ese hombre murió. Tuvo que haber muerto, hermanos. Pero si seguimos en la concupiscencia, en la transgresión, ese hombre no murió, hermanos. Medio se estaba ahogando, pero creo que lo sacaron a tiempo y logró respirar, ¿verdad? No se murió completamente, sino quedó algo de él. Entonces, hermanos, la conversión debe de ser al 100%. Y tenemos que luchar, hermanos. Por eso dice ahí que el espíritu se opone a la carne y la carne al espíritu. ¿Quién nos redarguye de hacer, cuando vamos a hacer algo mal, nos redarguye el espíritu, no? Sí, y muchas veces, tal vez siendo yo el primero, a veces no entendemos. Y eso es lo que nos va a perjudicar, pero poco a poco vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude, hermanos,
y nos dé esa fortaleza. Vamos a terminar. Santiago 4:17. ¿Cómo dice? El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y ¿qué pasa? Y no lo hace. Ahí está el pecado, hermanos. El que sabe hacer lo bueno y no lo quiere hacer, sino se declina ¿a dónde? A lo malo. Y ya voy a dejar aquí, hermano, Abiel me hubiera pegado por atrás porque ya miren, ya son 12:58 y mi hermano me dejó. Bueno, es que ha de decir que me da un poquito más de tiempo, ¿verdad? Le voy a dar su lugar a mi hermano Abiel, hermano. Discúlpame, hermano, y disculpen, mi amada iglesia, no me di cuenta, me emocioné mucho al estar con ustedes. De mi parte es todo, paz a vosotros. Bien, sí, mis amados hermanos, hemos escuchado nuevamente la